Otro país que ha registrado un aumento en el número de homicidios en los últimos días ha sido El Salvador. Y si pensaban ellos que se había desatado la fuerza del Estado sobre estos criminales, pues ahora van a ver de verdad lo que significa desatar la fuerza del Estado a estos criminales. Queda aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de excepción. Está viendo un gran logro, se está viendo más libertad y yo creo que así como va el proceso que lleva, ejercer el rol de funcionario público y no vivirlo como una celebridad. Aplastante, así fue la victoria de Nayib Bukele en las elecciones presidenciales de El Salvador. Nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Por eso quiero que recuerden algo. Solo el pueblo salva al pueblo. La diputada Votos de Sangre va a Noruega a presentarse como la voz de un pueblo perseguido, pero la realidad matemática es que representa a una minoría microscópica rechazada por los salvadoreños. Apoya tu canal de Fe y Política. Ahora puedes hypear nuestros videos y ayudarnos a crecer. Cada vez que hypeas un video, le das un impulso extra para sus visualizaciones y aparezca en más recomendaciones. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil. Busca el botón hypear dentro del video en tu móvil, dale tu apoyo con puntos y listo. Ya estás ayudando a que este contenido llegue más lejos. Cada semana puedes apoyar varios videos. Ayúdanos y danos ese empujón. Mientras en El Salvador el 93% de la población apoya al presidente Nayib Bukele, Claudia Ortiz empacó su mejor abrigo para participar en el prestigioso Oslo Freedom Forum, presentándose como la voz del pueblo. Viajar a Europa con viáticos de organizaciones globales para explicarle a burócratas cómo debe vivir el pueblo salvadoreño. Eso es caer muy bajo. Es la última fantasía de una oposición derrotada. Mientras El Salvador por fin camina en paz, la diputada Claudia Ortiz se sube al estrado en Noruega en el Oslo Freedom Forum a darnos clases de moralidad. Hablamos de la verdadera moral, esa izquierda que se asusta ante las celdas de una cárcel, pero guardó un silencio sepulcral durante décadas de terror criminal para defender un mito abstracto de derechos humanos. Están dispuestos a regalar la vida y la paz de millones de inocentes. Para ellos la seguridad es un pecado y encarcelar asesinos es una dictadura. ¿De dónde sacan la soberbia para pedirle a las élites europeas que intervengan en una nación soberana? Hoy vamos a desarmar esa mentira. Veremos por qué quieren recuperar los privilegios que el pueblo les quitó en las urnas. Damos inicio. Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. Otro país que ha registrado un aumento en el número de homicidios en los últimos días ha sido El Salvador. Pero los pandilleros son tontos porque lo que hemos estado hablando no es que vamos a retroceder, sino que ni siquiera vamos a mantenernos igual, sino que vamos a arreciar esta guerra contra las pandillas. Y si pensaban ellos que se había desatado la fuerza del Estado sobre estos criminales, pues ahora van a ver de verdad lo que significa desatar la fuerza del Estado a estos criminales. Los hechos son claros. El 27 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó el régimen de excepción tras una ola de violencia que cobró la vida de 82 personas en un fin de semana. Con 13 diputados ausentes, 0 votos en contra, 4 abstenciones y 67 votos a favor, queda aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de excepción. A junio de 2026, la medida sigue vigente por sucesivas prórrogas y suma más de 90.000 capturas de terroristas de la MS-13 y el Barrio 18. Antes de esto, El Salvador tenía una tasa de homicidios pico de 103 muertes por cada 100.000 habitantes en 2015.
Al cierre del año pasado, esa cifra bajó a menos de 2 por cada 100.000 habitantes, convirtiendo al país en el más seguro de América Latina. Desde mi primer día en el cargo he tenido un asiento en primera fila para ver en tiempo real cómo se desmantela una democracia. Una democracia muy frágil. Tomen nota de la realidad, porque a la oposición le horroriza la matemática de los hechos. La diputada Ortiz afirma que ha visto cómo se desmantela una democracia. ¿Qué curioso concepto de democracia tienen? Para ellos, democracia no es que un pueblo decida arrancar un cáncer criminal que lo desangraba. Democracia es mantener el negocio de las ONGs, los procesos eternos y el caos en las calles. Prefieren administrar el conflicto antes que solucionarlo, porque de ese problema viven sus asesores y sus redes financiadas desde el extranjero. Es un negocio a costa del sufrimiento de la gente. La historia reciente respalda ese abandono. Desde los acuerdos de paz de 1992 hasta el año 2019, bajo los gobiernos tradicionales de los partidos Arena y FMLN, El Salvador acumuló más de 120.000 homicidios violentos, una cifra superior a las bajas estimadas durante la propia guerra civil del país. Escuchen bien eso, más muertes en una supuesta paz que durante la guerra civil. Esa es la democracia que extrañan y van a defender a Noruega. Un tiempo donde los jóvenes eran reclutados por pandillas, las madres pagaban extorsiones para abrir una tienda y el Estado negociaba a escondidas con criminales. Pero la diputada afirma que la caída de la violencia se debe a negociaciones secretas que colapsaron. El último fin de semana de marzo de 2022, más de 80 personas fueron asesinadas por las pandillas, según informes de prensa, debido al colapso de las negociaciones secretas del propio gobierno con los líderes de las pandillas. Miren qué retorcido está esto. Si el Estado no combate a las maras, acusan complicidad. Si las encarcela en masa y limpia las calles, dicen que es un complot. Pues no hay lógica en sus dogmas. Está viendo un gran logro, se está viendo más libertad y yo creo que así como va el proceso que lleva. El respaldo de la población es contundente. Según encuestas de la firma CD Gallup y del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana, la UCA, el índice de aprobación ciudadana al régimen de excepción y a la gestión de seguridad se ha mantenido sostenido por encima del 85% y el 90% desde su implementación. Pero para esa intelectualidad progre, la opinión del pueblo llano no cuenta. Ortiz, la voto de sangre, lo dice con desprecio absoluto. La popularidad no es legítima. Qué descarada declaración antidemocrática. Cuando el pueblo vota por sus agendas, es sabio y soberano. Pero cuando elige a un gobierno que le devolvió el derecho elemental a la vida y a caminar sin un tiro en la cabeza, entonces dicen que el pueblo es ignorante y manipulado. Es el eterno desprecio de las élites hacia el sentido común de la gente trabajadora. Si revisamos el marco legal, la Constitución de El Salvador establece en su artículo 1 el fin supremo del Estado, la consecución de la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. El artículo 2 garantiza el derecho a la vida, a la integridad física y moral, y a la libertad de todos los ciudadanos. Esto lo entiende cualquiera con sentido común. El deber de un gobierno es proteger a sus ciudadanos de una guerra de todos contra todos. El Salvador estaba atrapado por 60.000 terroristas armados porque la vieja casta política rompió el pacto social. No se destruyó la democracia, se reconstruyó el orden básico poniendo la seguridad de las víctimas por encima de los delincuentes. Naturalmente, todo esto lleva a graves saqueos e impunidad. Por ejemplo, la mega prisión de Sicot, la pieza central de la marca de seguridad del gobierno, se construyó en tiempo récord, pero sin licitación pública. Pero la diputada que los defiende se va a quejar en Europa de que el Sicot se construyó sin una licitación competitiva. Por favor. Mataban 82 personas en un fin de semana y su preocupación son los formularios. Mientras la gente moría, ellos discutían papeles.
También es clave revisar quiénes financian estos espacios. El Oslo Freedom Forum es un evento organizado anualmente por la Human Rights Foundation, una organización con sede en Nueva York que recibe fondos de diversas fundaciones privadas occidentales. Ahí está el punto central, donde se les cae la careta. ¿Quién paga el escenario donde la oposición vomita sus frustraciones electorales? El dinero viene de los mismos grupos que impulsan el sometimiento de los pueblos a dictados internacionales. Esta izquierda ya no representa al obrero ni mucho menos al comerciante. Son la fuerza de choque de ONGs transnacionales que necesitan naciones débiles y sumidas en el crimen para justificar su intervención permanente. Por eso les duele el modelo salvadoreño. Demuestra que un país pequeño puede resolver sus problemas con autoridad y soberanía, sin pedirle permiso a burócratas que pueden estar en Oslo el día de hoy. Ejercer el rol de funcionario público y no vivirlo como una celebridad, como que es ser un influencer. Aplastante, así fue la victoria de Nayib Bukele en las elecciones presidenciales de El Salvador. El verdadero peso de esta oposición quedó demostrado en las urnas. En las elecciones legislativas de 2024, el partido Vamos, liderado por Claudia Ortiz, obtuvo únicamente una diputación de un total de 60 escaños en la Asamblea Legislativa, consolidando al partido oficialista con una supermayoría democrática. En toda la historia del mundo, desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Muchas naciones en la historia han renunciado a su libertad para resolver una crisis, pero nadie les dijo que tendrían que luchar para recuperarla. Por eso quiero que recuerden algo. Solo el pueblo salva al pueblo. A ellos no lo hunde la crítica, los hunde su irrelevancia. La diputada Votos de Sangre va a Noruega a presentarse como la voz de un pueblo perseguido, pero la realidad matemática es que representa a una minoría microscópica rechazada por los salvadoreños. Como no tienen votos en el territorio, buscan dólares y aplausos y euros en los salones de Europa. Es la tradición clásica de las élites. Cuando tu propio país no te cree el discurso, corres a victimizarte ante tus amos extranjeros. Usan los derechos humanos no para proteger al inocente, sino como un ariete político contra la autodeterminación de los pueblos. Esta campaña internacional no se discute con tibieza, se combate de frente con la verdad en la mano, porque se vendieron como defensores del pueblo, pero terminaron siendo abogados de los verdugos de ese mismo pueblo. La historia en nuestro país ya dictó una sentencia. Mientras la Claudia Ortiz sigue viajando a Europa a mendigar atención y financiamiento, los salvadoreños honestos pueden por primera vez abrir las puertas de su casa sin el terror de la muerte llamando a la entrada. La soberanía de nuestro país ya no se negocia. En Oslo, el derecho a la vida está muy por encima de los lamentos de una casta progre derrotada. La batalla ya se ganó en la calle y ninguna retórica extranjera devolverá a El Salvador a las tinieblas del miedo. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Política y Fe, vista de otra manera.